Nunca quise creer que mis padres tuvieran favoritos. Me era más fácil convencerme de que mi hermano mayor, Daniel, simplemente necesitaba más ayuda que yo era naturalmente independiente y que tenía sentido que nuestros padres lo mimaran mientras esperaban que yo resolviera las cosas por mi cuenta. Pero a medida que fui creciendo, la verdad se volvió imposible de ignorar. Daniel no era solo el favorito, era la prioridad. Pasé la mayor parte de mi infancia escuchando a mis padres buscar excusas para él. Daniel solo necesita tiempo para encontrarse a sí mismo. Deberías ayudar a tu hermano, está pasando un mal momento. Es mayor, así que tiene más responsabilidades. ¿Más responsabilidades? Daniel apenas movía un dedo. Flotaba por la vida con la confianza de alguien que nunca había enfrentado consecuencias, mientras yo cargaba con el peso de expectativas que nunca se le impusieron a él. La escuela era mi escape. Me volcaba en los estudios, quedándome hasta altas horas de la noche, esforzándome por sobresalir en cada materia. Mientras Daniel se deslizaba a través de sus clases, apenas aprobando, yo me convertí en la mejor estudiante de mi escuela. Mis maestros elogiaban mi ética de trabajo, mis compañeros acudían a mí en busca de ayuda, y cuando llegó el momento de solicitar becas, no tenía ninguna duda de que conseguiría una. Y lo conseguí. No era cualquier beca, era la beca. Una cobertura total para una de las mejores universidades del país, otorgada al estudiante con el más alto rendimiento académico. La competencia era feroz, pero yo había trabajado por ello. Había sacrificado mi vida social, mi sueño, mi paz mental para asegurarme un futuro fuera de las asfixiantes expectativas de mi familia. Pero en el momento en que compartí la noticia en la mesa, todo cambió. Conseguí la beca, anuncié, apenas pudiendo contener mi emoción. Hubo un breve silencio. Luego, Daniel se burló. «Espera, esa es la que yo solicité, ¿verdad?» Se recostó en su silla con los brazos cruzados. «Vaya, pensé que escogerían a alguien con más experiencia». ¿Experiencia? Él ni siquiera había mostrado interés en la beca hasta ese momento. Las reacciones de mis padres fueron igual de desalentadoras. Mi madre apenas levantó la vista de su plato. «Oh, qué bien, cariño», dijo con una voz extrañamente monótona. Parpadeé. ¿Bien? Esperaba que se sintieran orgullosos, que al menos reconocieran lo importante que era esto. Papá carraspeó. «Es que todavía eres joven, y Daniel no ha tenido las mismas oportunidades que tú». Lo miré fijamente. «¿Qué quieres decir?» Él tuvo exactamente las mismas oportunidades. Daniel esbozó una sonrisa de suficiencia. «Sí, pero yo no recibí el apoyo que tú recibiste». Eso casi me hizo reír. ¿Qué apoyo? Mis padres nunca se habían quedado despiertos conmigo mientras estudiaba. Nunca me ayudaron a prepararme para los exámenes, ni me animaron a postularme a programas académicos. Si acaso, yo había sido la que navegaba todo sola, mientras ellos se dedicaban a satisfacer cada capricho de Daniel. Finalmente, mamá dejó el tenedor. «Cariño, tu hermano es mayor. Él también merece una oportunidad». Esas palabras me golpearon como un bofetón. ¿Él la merecía? ¿Más que yo? Después de haber pasado años rompiéndome la espalda para lograrlo, la sonrisa de Daniel se ensanchó, como si ya viera mi determinación ceder. «Quiero decir, no es que tengas prisa, ¿verdad? Eres más joven, puedes postularte a otras becas el próximo año». Me giré hacia mis padres, esperando que pusieran fin a esto. En cambio, papá suspiró. «Sería justo dejarle la oportunidad a Daniel, ¿no creen?» Justo. Querían que renunciara a mi beca, la que yo había ganado. ¿Y para qué? Para que Daniel desperdiciara otra oportunidad como lo ha hecho con todo lo demás. Sentí como algo dentro de mí se endurecía. Durante años había dejado pasar las cosas. Me había quedado callada cuando me pasaban por alto, cuando minimizaban mis logros mientras celebraban la mediocridad de Daniel. Me decía a mí misma que no importaba, que mi éxito no necesitaba su validación. Pero esto era diferente. Había trabajado demasiado durante demasiado tiempo,
para dejar que Daniel me quitara esto. Así que, si él quería una oportunidad con mi beca, yo iba a hacer que se la ganara. Debía haber sabido que Daniel no lo dejaría pasar. Al día siguiente de que mis padres sugirieran que fuera justo y entregara mi beca, me desperté con el sonido de voces apagadas en la cocina. Era temprano, apenas pasada la salida del sol, pero la tensión en sus susurros fue suficiente para despertarme por completo. «Solo necesito un poco de ayuda, eso es todo», decía Daniel. Mamá suspiró. «Daniel, no sé si...» «Vamos», lo interrumpió con voz cada vez más aguda. Ni siquiera tendría esta oportunidad si no consiguiera que los profesores fueran complacientes. Todo el mundo sabe que califican más fácil a las chicas. Si yo hubiera recibido el mismo trato, tendría la beca en lugar de ella. Apreté los puños. ¿Fáciles? ¿Tiene idea de cuántas noches sin dormir pasé preparándome para los exámenes? ¿Cuántos trabajos extra hice solo para demostrar que merecía cada calificación que obtenía? Papá habló a continuación. El comité solo ve números. Tal vez no conocen el panorama completo. Fruncí el ceño, acercándome a la puerta. «¿Qué quieres decir?», preguntó Daniel. Hubo una pausa antes de que mi padre dijera cuidadosamente: «Bueno, tus calificaciones no son tan bajas como las de ella, ¿verdad?». Y es que lo eran, por mucho. «Ella solo va adelante porque tuvo más tiempo para estudiar», continuó papá. «No tenía las mismas responsabilidades que tú». Casi me río ante lo absurdo de esa afirmación. ¿Qué responsabilidades? Daniel nunca había trabajado ni un solo día, jamás movía un dedo en la casa, nunca se esforzaba más allá del mínimo indispensable. «Simplemente creo que vale la pena explicárselo al comité», concluyó papá. Las piezas se encajaron. Le estaban animando a impugnar mi beca. Antes de que pudiera intervenir y exigir una explicación, la conversación terminó abruptamente. Oí a Daniel coger las llaves de su coche y marcharse. Y mis padres retomaron su rutina matutina como si no acabaran de ayudar a mi hermano a planear cómo arrebatarme lo que justamente me correspondía. Supe en ese instante que no podía confiar en ellos. Tenía que actuar rápido. Al mediodía, confirmé mis peores temores. Daniel ya se había puesto en contacto con el comité de becas. Afirmó que había habido un error, que él era quien merecía el premio debido a sus circunstancias difíciles. Me llené de ira. ¿Difíciles? Lo único difícil que había enfrentado Daniel era elegir a qué videojuego dedicar su tiempo. No iba a permitir que esto sucediera. Esa noche, mientras mis padres salían, ingresé al portal en línea de mi escuela y descargué copias de mi historial académico y el de Daniel. Ahí estaba, en letras negras y blancas. Yo tenía un promedio casi perfecto, concursos avanzados, clases de honor y actividades extracurriculares. ¿Daniel? Calificaciones apenas aprobatorias, múltiples materias reprobadas y un récord de asistencia que parecía indicar que tenía un empleo de medio tiempo en faltar a clases. Esto no se trataba solo de demostrar que yo estaba más calificada. Se trataba de asegurarme de que el comité de becas viera exactamente quién era mi hermano. Un consentido, un tramposo con derecho, que creía que podía robarme mi futuro con unas cuantas mentiras bien ubicadas. Imprimí todo, coloqué los documentos ordenadamente en una carpeta y me preparé para el siguiente paso. Si Daniel quería pelear por mi beca, iba a descubrir que ya no era la hermanita callada y obediente. Iban a hacer que su intento resultara un rotundo fracaso. Esa noche no dormí. Acostada, mirando el techo, repasaba cada escenario en mi cabeza. Daniel había tomado la iniciativa y ahora me tocaba a mí. Pero no podía simplemente presentarme en el comité de becas con mi historial y esperar lo mejor. Necesitaba un plan, porque conociendo a mi familia, sabían muy bien que no iban a jugar limpio. Y tenía razón. A la mañana siguiente, bajé las escaleras y encontré a Daniel vestido con una camisa abotonada impecable. Una de las pocas veces que lo veía esforzarse en su apariencia. Mamá se movía a su alrededor, ajustándole el cuello, mientras papá murmuraba consejos de último minuto. «Mantén la calma.
Céntrate en que tú tenías más responsabilidades, decía. Solo tienen que entender que no contaste con el lujo de tiempo extra para estudiar como tu hermana. Mamá asintió. Y recuérdales lo injusto que es que dos hermanos compitan por el mismo premio. No es justo que un hijo tenga de todo mientras el otro se queda con nada. Apreté la mandíbula. ¿Nada? A Daniel se le había dado todo, y sin embargo, ahí estaban, actuando como si yo le hubiera arrebatado algo. Aún no se habían percatado de mi presencia, así que respiré hondo y di un paso adelante. Están perdiendo el tiempo. Mamá se estremeció, luciendo culpable por un instante antes de recomponerse. Cariño, solo queremos lo mejor para ambos. Papá suspiró, ya impaciente. No armes un escándalo, ¿vale? Ya lo hablamos. Daniel merece una oportunidad. Cruzando los brazos, respondí. Si él mereciera una oportunidad, se la habría ganado de la misma manera que yo. Pero como no lo hizo, ustedes solo están intentando engañar al sistema. Daniel puso los ojos en blanco. Dios, eres tan dramática. El comité va a mirar el panorama completo, no solo las calificaciones. Eres una niña, no lo entenderías. Lo miré, reprimiendo las ganas de reír. ¿El panorama completo? Repetí. ¿Te refieres al panorama en el que has estado navegando por la vida sin hacer nada, mientras yo me esforzaba hasta el agotamiento? ¿Ese panorama? Daniel esbozó una sonrisa arrogante. Tú crees que trabajaste duro, pero todo lo que hiciste fue estudiar. Eso es fácil. Algo dentro de mí se rompió. Fácil. Años de noches en vela, de perderme diversión, de empujarme para hacerla mejor, solo para que mi propio hermano lo desestimara como algo sin importancia. Muy bien. Si Daniel quería jugar sucio, yo también lo haría. Levanté mi carpeta. Espero que tengas una buena historia preparada, dije, con voz dulce y aguda a la vez, porque voy a llevar esto a la reunión y cuando comparen nuestros historiales, no seré yo quien se vea mal. Su sonrisa se desvaneció. Mamá se lanzó a tomar mi brazo. Cariño, eso no es necesario, retrocedí. Es completamente necesario. Si Daniel puede pelear por mi beca, yo debería poder pelear por mi propio futuro, ¿verdad? Papá suspiró. Es familia, no hace falta que seas tan agresiva. Me reí secamente. ¡Qué gracioso! No recuerdo haberte oído decirle a Daniel eso cuando decidió apuñalarme por la espalda. Daniel se burló, pero ahora ya estaba nervioso. No esperaba que yo le respondiera. Contaba con que me dejara pasar, como siempre había hecho. Pero esta vez no. Me di la vuelta y salí por la puerta antes de que pudieran decir algo más. La oficina de becas estaba tranquila cuando llegué. Algunos estudiantes se encontraban en la sala de espera, pero ninguno parecía estar tratando de robarle la oportunidad a alguien más. Una recepcionista me sonrió. ¿Aquí para la reunión de revisión? Asentí. Sí, estoy aquí para presentar algunos documentos. Ella tomó la carpeta sin cuestionar y me condujo a una pequeña sala de conferencias, donde un panel de 3 miembros del comité revisaba papeles. Y entonces, justo en ese momento, entró Daniel. Su expresión cambió en el instante en que me vio. Su confianza flaqueó, pero rápidamente la ocultó tras su habitual aire engreído. Se sentó en la silla frente a mí, con una postura casual, como si esto fuera solo otro inconveniente del que debía ocuparme. El miembro principal del comité, una mujer de unos 50 años con una mirada aguda, se ajustó las gafas. Gracias a ambos por venir. Hemos recibido una solicitud de Daniel en la que señala que pudo haber habido un error en el proceso de selección y desea apelar para que se reconsidere. Miró mi carpeta. También hemos recibido documentación adicional de su parte, confirmando su elegibilidad. Me enderecé. Sí, quería aclarar cualquier duda sobre mis calificaciones. Daniel carraspeó. Sí, sobre eso mira. No quiero quitarle nada a mi hermana, obviamente, dijo con suavidad. Pero creo que el proceso de selección debería considerar más que solo las calificaciones. Las circunstancias importan, ¿sabes?
El hombre mayor del panel asintió. ¿Y a qué circunstancias te refieres? Daniel soltó un suspiro bien ensayado, de esos que hacen parecer que él era la verdadera víctima. Mi hermana tenía mucho más tiempo para estudiar. Ella no tenía las mismas responsabilidades que yo. Yo tenía que ayudar en casa, y eso afectó mis calificaciones. No es justo juzgarnos de la misma manera cuando nuestras situaciones eran tan diferentes. Lo dijo con una falsedad tan evidente que, por un segundo, me preocupé de que pudieran creerle. Luego, la mujer de las gafas abrió mi carpeta. Pasó los historiales. Luego volvió a mirar a Daniel. ¿Afirmas que tuviste responsabilidades adicionales? Él asintió. Sí, expectativas familiares, ya sabes. Ayudar en casa, apoyar a nuestros padres, esas cosas. Ella murmuró y pasó la página. Según tu récord de asistencia, faltaste más de 40 días de escuela el año pasado. La boca de Daniel se abrió ligeramente. ¿Y tus calificaciones? Continuó, ajustándose las gafas. Son significativamente más bajas que las de tu hermana. Ella ha sido consistentemente la mejor de la clase, mientras que tú. Se detuvo, frunciendo el ceño. Bueno, estuviste en peligro de reprobar varias materias. Contuve una sonrisa burlona. Daniel se retorció incómodo. Sí, pero yo... El tercer miembro del comité, un hombre mayor de cabello canoso, golpeó una hoja. Aquí dice que ella participó en múltiples actividades extracurriculares también. ¿Entonces estás diciendo que ella tenía más tiempo libre que tú? Silencio. Por primera vez, Daniel se quedó sin réplica. La mujer cerró la carpeta y juntó las manos. Daniel, basándonos en lo que vemos, no hay indicios de que estuvieras en desventaja comparado con tu hermana. Si acaso, su carga académica era más exigente que la tuya, y aún así, ella sobresalió. Suspiró. Su apelación queda denegada. El rostro de Daniel se puso rojo. Pero, la decisión es definitiva, dijo con firmeza. Exhalé, sintiendo cómo una ola de alivio me inundaba. Daniel me miró con puro odio, como si yo fuera la villana de la situación. Se fue furioso sin decir otra palabra, y yo me quedé para firmar los papeles finales, haciendo oficial mi beca. En el momento en que salí, mi teléfono vibró. Mamá. No necesitaba leer el mensaje para saber lo que decía. Daniel había perdido, y de alguna manera, yo era la culpable. Pero por primera vez en mi vida, no me importó. Porque finalmente me había defendido. Esperaba que mis padres se molestaran al llegar a casa. Esperaba una reprimenda, tal vez algo de culpa por arruinar a la familia. Pero lo que no esperaba era encontrar a Daniel esperándome en la puerta principal, con los brazos cruzados y la cara llena de furia. «Tenías que humillarme, ¿no es así?», escupió en cuanto entré. Coloqué mi bolso con calma, fingiendo que su enojo no me afectaba. «No te humillé. Fuiste tú quien lo hizo cuando intentaste mentir para ganar mi beca». Daniel se burló. «Oh, no te hagas la santa. No necesitas esa beca tanto como yo». Solté una risa aguda. «¿Ah, sí? ¿Te refieres a la beca que yo gané? ¿La que me costó sudor, lágrimas y noches en vela? ¿Esa misma beca?». Antes de que pudiera decir algo, mis padres entraron en la sala. Mamá se veía estresada, retorciendo las manos. Papá, en cambio, estaba furioso. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», exigió, acercándose con el rostro tenso. «Daniel acaba de perder una oportunidad enorme por tu culpa». «¿Por mi culpa?», repetí incrédula. «Él es quien intentó robarme mi beca. Solo me defendí». Mamá negó con la cabeza. «No era necesario armar un escándalo». Solté una risa seca. «¿Quieres decir que no era necesario exponerlo por mentiroso? Lo siento, pero no iba a permitir que Daniel se colara en algo por lo que realmente trabajé». Daniel gruñó, frustrado. «¿Te crees tan especial, verdad?». «Creo que soy alguien que se niega a que me pasen por encima», le repliqué. Dio un paso hacia mí, apuntándome con el dedo. «No entiendes. Podrías haberme dejado tenerlo, y aún así estarías bien. Pero simplemente tuviste que arruinarlo para mí».
Lo miré, atónita. Él realmente creía eso. De verdad pensaba que yo debería haberle entregado la beca por lástima. Mamá extendió el brazo hacia mí. Cariño, quizás podríamos. Me aparté, retirando mi brazo bruscamente. No, mamá, se acabó. Papá suspiró con exasperación. ¿Por qué tienes que ser tan egoísta? Y fue la gota que colmó el vaso. Respiré lenta y profundamente, y luego los miré a todos a los ojos. ¿Saben qué? ¿Quieren hablar de egoísmo? Hablemos de cómo Daniel ha navegado por la vida sin hacer nada, mientras yo tuve que trabajar el doble solo para ser reconocida. Me giré hacia mi hermano. Esperas que todo se te entregue en bandeja de plata, pero en cuanto alguien te dice no, haces un berrinche. Daniel se burló. Estás siendo dramática. No, estoy siendo honesta, le recriminé. No quisiste esforzarte, así que intentaste robarme mi beca. Y en lugar de asumir que fallaste, ¿me echas la culpa a mí? Mamá se adelantó, con voz suplicante. Cariño, solo queremos lo mejor para ambos. Le devolví la mirada. No, ustedes solo quieren lo mejor para Daniel. Yo nunca fui una prioridad. Sus labios se abrieron, pero no salió palabra. Papá exhaló bruscamente, apretándose el puente de la nariz. Entonces, ¿qué sigue? ¿Nos vas a cortar de tu vida? Negué con la cabeza. No tengo por qué hacerlo. Ustedes han dejado muy claro cuál es mi lugar en esta familia. Di media vuelta y comencé a subir las escaleras, pero las siguientes palabras de Daniel me paralizaron. ¿Crees que eres mucho mejor que yo solo porque tuviste suerte en la escuela? Se burló. Vas a chocar y quemarte en la universidad. No tienes lo que se necesita. Me giré lentamente, dejando que sus palabras se asentaran. Luego, sonreí. Una sonrisa genuina, verdadera. ¿Sabes qué, Daniel? Dije, ladeando la cabeza. Aunque tenga dificultades, aunque fracase, al menos estaré intentándolo. Y eso ya es más de lo que tú has hecho en toda tu vida. Su rostro se retorció de furia. Antes de que alguien pudiera decir algo más, me di la vuelta y subí a mi habitación. Toda mi vida la había pasado reduciéndome para dejar espacio al ego de mi hermano. Ya no más. Empacar mis maletas se sentía surrealista. Durante años, había soñado con este momento de finalmente irme. De comenzar una vida en la que no estuviera obligada a ser menos, solo para hacer sentir a Daniel que él valía más. Pero ahora que el momento había llegado, no estaba segura de lo que sentía. ¿Alivio? ¿Emoción? Quizás solo agotamiento. Cerré la cremallera de mi maleta mirando mi cuarto por última vez. No era mucho, solo un espacio diminuto lleno de muebles de segunda mano y libros que había acumulado con los años. Mis padres nunca se molestaron en actualizar nada para mí. Daniel, por otro lado, tenía un set de videojuegos nuevo, una cama más grande y una televisión en su cuarto. Porque claro, él siempre lo tenía todo. Un golpeteo en la puerta me puso tensa. «Adelante», dije en tono seco. Mamá entró, retorciendo las manos. «¿Estás segura de esto?» Me giré hacia ella sin mostrarme divertida. «Sí, mañana me voy a la universidad». Ella suspiró, sentándose en mi cama como si le resultara difícil. «Sabes, no tienes que irte. Hay otras becas, otras universidades. Podríamos encontrar la manera para que Daniel se quede con esta. Y tú podrías...» Me reí, negando con la cabeza. «Vaya. Incluso ahora sigues intentando quitármela». Se estremeció, pero rápidamente disimuló con una triste sonrisa. «No es eso lo que quise decir, cariño. Solo pienso que sería más fácil si yo cediera», la interrumpí. «Si me quedara y dejara que Daniel se quedara con lo que me gané». Crucé los brazos. «Eso no va a pasar». Mamá volvió a suspirar, luciendo casi decepcionada. Fue entonces cuando comprendí que ella no estaba molesta por perderme. Estaba molesta porque yo no me estaba rompiendo. Había pasado toda mi vida tratando de moldearme en la hija perfecta y obediente. Alguien que nunca se quejaba, que nunca exigía nada para sí misma.
Alguien que existía solo para hacer lucir mejor a Daniel. Pero ya no era esa chica. Te quiero, mamá, dije finalmente. Pero ya no voy a vivir para esta familia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me detuvo. Solo asintió, se levantó y salió de la habitación sin decir otra palabra. Y eso me lo dijo todo. A la mañana siguiente, papá ni siquiera se molestó en bajar para despedirme. Mamá me dio un abrazo rígido, más por obligación que por cariño. ¿Y Daniel? Ni siquiera me miró. No me importó. Mientras cargaba mi maleta en el auto, tomé un último y profundo respiro. Esto era todo. El comienzo de mi vida. Sin más culpas. Sin más luchar por ser vista. Por primera vez, era libre.